En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Se encuentra el exministro de Economía, David Tuesta. Bienvenido a PBO, lo saluda Judy Rodríguez. ¿Cómo está? Judy, buenos días, encantado. Muchísimas gracias por atender la llamada. En realidad nosotros queremos conocer su opinión por las portadas de los diarios. Una de ellas señala que el mayor mérito de Pedro Castillo es haber pues incrementado la pobreza en nuestro país. Hemos tenido, ¿no?, un CADE que seguramente para Pedro Castillo ha pasado desapercibido, ¿no? Su ministro Alejandro Salas de Trabajo se ha quejado porque no lo han invitado, pero hemos tenido a 3 mujeres dando declaraciones importantísimas y mensajes claros respecto a la lucha contra la corrupción. Entonces ahí va mi pregunta, señor Tuesta. Cuando usted se desempeñó en el Ministerio de Economía realizó críticas incluso al propio gobierno de turno, pero era importante hacerlas porque si nosotros no ponemos en evidencia los hechos que no nos van a dejar continuar, como por ejemplo en este caso la corrupción, entonces nada se va a encaminar a una solución. La economía no se va a fortalecer, las instituciones no van a ser más fuertes, pero se tiene que decir. Ahí está la pregunta, señor David Tuesta. ¿Cómo ha tomado usted los resultados, ¿no?, del CADE esta semana? Mira, Judy, yo creo que has hecho una introducción bastante buena de lo que significa la situación, ¿no? Hay un eje central, digamos, que se mencionó en el CADE, sin el cual no pueden funcionar aspectos económicos ni sociales, que es el tema político, ¿no? Hoy, lamentablemente, tenemos un sistema político que viene obstaculizando que buenas políticas públicas, que buenas políticas económicas, por ejemplo, puedan ponerse en marcha, ¿no? Y esto viene haciendo explotar, digamos así, las esperanzas por el progreso que tiene la población, ¿no? Y eso desprestigia la democracia y genera también la corrupción. La Contraloría estima que hay casi 25 mil millones de soles anuales en pérdidas por corrupción, y la población con justa razón, cuando ve esas cosas, ¿no?, se pregunta, ¿para esto sirve mi voto? ¿Para esto sirve la democracia? Y claro, no sorprende, por ejemplo, que según los últimos datos, ¿no?, tanto de Latinobarómetro como de Ipsos, que se observa que Perú tiene el apoyo a la democracia más baja del promedio latinoamericano y cayendo, y que nos consideramos nosotros mismos como el país más corrupto, ¿no? Entonces, si esa pieza no la solucionamos, es bien complicado, digamos, que se pueda seguir avanzando. Yo creo que ahí está gran parte de nuestros problemas, que se han agudizado efectivamente con este gobierno, pero hay que tener, y creo que esto es bastante claro, que en la última década esto se viene de alguna manera agudizando, ¿no? Digamos, 5 presidentes que hemos tenido en menos de 5 años, no puede pasar desapercibido, ¿no? De acuerdo. Ahora, también llama la atención el incremento y los escenarios ya de hostilidad, ¿no?, de los conflictos sociales en el país, pero hay una especie de desidia del Ejecutivo, porque además tenemos oficinas dedicadas a la gestión de conflictos sociales, no para atenderlos. Conflictos sociales vinculados a la extracción, no minera, ¿no es cierto?, petrolera, vamos a hablar también de la refinería de Talara más adelante, pero esto también nos somete como Estado a una crisis que afecta a la economía. Totalmente. Mira, los conflictos vienen creciendo también de manera sostenida en la última década. Solamente durante este gobierno se ha incrementado en casi 10% el número de conflictos, ¿no? Cuando uno revisa los datos, hay por lo menos, los conflictos tienen una explicación multidimensional, ¿no? Pero uno puede encontrar al menos dos factores que creo que valdría la pena atender. El primero es la mala gestión de los gobiernos subnacionales particularmente, ¿no? Cuando uno revisa, ¿no?, datos de gestión de gobiernos locales, regionales, encuentra una fuerte relación entre mala gestión y números de conflictos en esa región, ¿no? O sea, esto yo creo que aviva la situación, no ha hecho que tengas obras paralizadas, ¿no?, que no se ejecute, distritos mineros con un montón de plata y que con una fracción pequeñita podrían cerrar sus brechas y no lo hacen. Eso enerva con seguridad. Y el otro tema interesante es que
cuando hay confrontaciones, o bueno, cuando hay algún tipo y se arriba una supuesta solución, la Defensoría del Pueblo encuentra que en el 58% de los casos no hay un calendario para esa supuesta solución a la que se arribó, y en el 87% de los casos no hay un responsable. Es decir, si yo llego contigo a un acuerdo, bacán, y tú me dices, ¿y cuándo? No sé. ¿Y a quién le pregunto? Tampoco. Es una estafa, pues. La gente, esto se enerva, o sea, eso multiplica más la situación. Y claro, en el CADE, por ejemplo, nosotros estábamos proponiendo que tiene que existir una unidad independiente que haga seguimiento a estos casos, ¿no? Y articule con los proyectos que ayuden a cerrar brechas, ¿no? Para empezar a, de alguna manera, mirar con algo más de futuro esta situación, ¿no? Uh-huh. Ahora, Petroperú, hablemos de Petroperú y no podemos dejar de hablar de corrupción, señor Tuesta, porque lamentablemente Petroperú, además de estar involucrado, por ejemplo, en derrame de petróleo en la quebrada Cuninico, no una carga sobre la espalda por el tema refinería de Talara, también tiene casos de corrupción. Esto ha sometido a una empresa estatal en una situación de descrédito, de falta de confianza, no internacionalmente hablando. Nacionalmente tenemos largas colas, inestabilidad en los precios de los combustibles, que seguramente también hay factores externos. Vaya, eso no lo vamos a discutir. Pero lamentablemente nosotros como país no podemos enfrentar estos retos, estas amenazas externas, porque no tenemos una empresa debidamente fortalecida. Y ahora que veo la imagen que me ponen en pantalla, mi equipo de producción, y veo el nuevo logo de Petroperú, recuerdo también una denuncia sobre un millonario gasto en la renovación de la imagen gráfica de Petroperú. ¿Qué tiene que decir usted, señor Tuesta, de Petroperú? Sí, esto lo del logo se parece como el edificio de Graña. De esta universidad, ¿no? De Telesub, no hay nada, ¿no? De Telesub. Es igual que Telesub, efectivamente. Mira, este es un tema un caso dramático, digamos, de qué mal se hacen las cosas en el país y qué indolencia se tiene con lo que más lo necesita. ¿Cómo es posible que un proyecto que empezó siendo la refinería de Talara, ¿no? Que empezó siendo una modernización de una planta por 1.700 millones de dólares, termine de pronto hoy una planta nueva que va a costar, por lo menos, porque no se sabe más adelante, 7.000 millones de dólares, ¿no? Mientras no puede contar agua, desagüe, puentes, carreteras, hospitales, colegios, y te destina la plata a esta cosa que aún ni siquiera se concluye, nadie sabe en qué va, nadie sabe si va a funcionar. O sea, de verdad, digamos, esto es una cachetada tremenda a todas las necesidades que tiene la población, ¿no? Y claro, este incremento, pues uno no puede dejar de pensar, ¿no? Y sospechar que puede haber corrupción ahí en todos estos años. Claro, ahora aflorado, ¿no? Por poner un término, ¿no? En este gobierno, con todas estas, ¿cómo se llama? Selección de personajes raros, ¿no? Dirigiendo la empresa y en la junta de Petroperú, y encima ahora se le da un salvataje de casi 1.500 millones de dólares y Dios sabrá si será el último salvataje que se le da. Esto es inadmisible, ¿no? Entonces, y se sigue sin siquiera hacer un esfuerzo, digamos, una señal, por ejemplo, que sería interesante de mejorar el gobierno corporativo de Petroperú, ¿no? Con realmente expertos independientes, ¿no? Alguien que de alguna manera le dé, ya no sé si viabilidad, pero por lo menos un camino hacia dónde dirigir esta empresa, que la manera como se está gestionando no es la adecuada. O sea, esto no es un tema, digamos, de solamente hablar del rol del Estado, ¿no? Sino es el costo de oportunidad que significa para todos los peruanos de desperdiciar ese dinero que podría ser mejor utilizado en otras necesidades, ¿no? Ahora, usted ha mencionado que Petroperú pues ha recibido un salvataje, pero quien gestiona ese salvataje es el señor Campodónico y luego se va. ¿Cómo interpretamos eso? Sí, es difícil saber el detalle. Seguramente yo entiendo que ha habido algún tipo de enfrentamiento, digamos, con el propio Ministerio de Economía y Finanzas, porque, a ver, esto, el estar extendido cheques, digamos, esto es súper incómodo para el Ministerio de Economía, ¿no? Es decir, el Ministro de Economía y el Ministerio se encuentra ya
esta situación en marcha, ¿no? Entonces, tienes que dar abastecimiento, es cierto, ¿no? Lo que mencionó el ministro de que bueno, ya prácticamente te dejan con la decisión y con la obligación, casi con una pistola en la cabeza, es decir, por la necesidad en que te encuentras de no dejar que el mercado colapse, de tener que dar ese salvataje. Pero esa decisión está incompleta, ¿no? Porque yo creo que yo creo que el ministerio debería exigir que, bueno, yo doy este salvataje, pero ¿sabes qué? Cámbiame el gobierno corporativo, ¿no? Dame un espacio, hagamos una reforma clara para que deje de ser un espacio para amigos, familiares o conocidos, Totalmente. etcétera, y más bien, ¿sabes qué? Pongamos gente experta y que guíe a la empresa hacia una salida sostenible, ¿no? O sea, plata con compromiso, ¿no? Y la parte de compromiso creo que es la que ha faltado. Complicado. El BCR ha señalado que todavía vamos a crecer. Sus palabras finales respecto a esta declaración optimista. Bueno, a ver, los gobiernos tienen que ser, siempre suelen ser optimistas en todos lados, ¿no? Porque si no son optimistas ellos, ya quieren, ¿no? Claro, o sea, a ver, 3%, los mercados están diciendo 2,7, 2,5, mira, 3 igual es un crecimiento magro y que estás todavía arrastrando, digamos, a un efecto rebote, ¿no? De la caída tremenda que tuvimos en 2020, ¿no? Yo creo que todavía, además este incremento de 3%, no hay que olvidar que tiene inyecciones de transferencias de bonos, tiene casi 7 puntos de Producto Bruto Interno de devolución de acceso temprano a los fondos del FP, o sea, que claro, va a la gente que tiene FP, pero cae al resto de la economía, ¿no? Pues se consume, se compra, ¿no? Entonces, pero lo que es, ¿cómo se llama? Indiscutible, es que cada mes el crecimiento va a ser lo menor. Entonces, acá, más allá de cómo cierres este año, yo creo que la gran preocupación es que pase el 2023, ¿no? De acuerdo. Yo no creo que vaya a ser negativo, pero seguramente vamos a tener crecimientos menores, ¿no? 2, no lo sé, 2, están diciendo 3 también el próximo año. Eso sí es más dudoso, ¿no? Entonces, yo creo, y creciendo a niveles de 2 o 3, es difícil que saques a la gente de la pobreza y de la informalidad, ¿no? De acuerdo. Y todo depende también del contexto político en el que nos encontremos. A lo mejor puede aportar o también puede afectar. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas.